LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta. Este día la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, presentó su tercer informe de gestión al frente de esa institución, en donde resalta la desarticulación de estructuras mafiosas. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Informe Telma. A continuación la nota de dicho acto. Del 1 de abril del 2016 al 31 de marzo del 2017, el Ministerio Público ha desarticulado 48 organizaciones criminales, siendo entre ellas la Cooperacha, en el que están implicados los ministros de confianza del expresidente Otto Pérez Molina. También el caso de Plazas Fantasmas, en el que están implicados exdiputados del Congreso. Durante el repaso de casos no se mencionó el botín registro de la propiedad. Ante la consulta a la fiscal general si el no mencionar el caso registro de la propiedad fue para no incomodar al presidente, esta fue su respuesta. Lo que sucede es que si usted ya vio el informe y si no le vamos a proporcionar un ejemplar, es muy amplio y era sumamente difícil detallar cada uno de los casos. Se hizo una selección por parte del equipo técnico y se decidió presentar estos casos, pero no, nada especial. Durante su discurso, la fiscal general también resaltó los operativos contra las extorsiones, en el que se recibieron 1.955 casos. Se giraron 609 órdenes de captura y existieron en este último año 293 condenas. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes. En esta ocasión hablaremos del tercer informe de gestión del Ministerio Público, de la gestión de la fiscal general Telma Aldana. La etiqueta de la noche, SF Informe Telma. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hubo un lleno total en el Ministerio Público, el acto con todo el protocolo y la pompa de la presentación de este informe de labores, el tercero de la fiscal Aldana, en donde resalta haber desarticulado 48 estructuras mafiosas que involucran a más de 700 personas. Luces y sombras de la gestión de Telma Aldana al frente del Ministerio Público. ¿Cómo podemos hacer este repaso o comenzar este repaso, Philip? Bueno, yo quizá empezaría diciendo lo siguiente. Creo que en los últimos 2 años se ha juzgado al Ministerio Público en función casi exclusiva de los resultados que da una fiscalía, y una fiscalía especial, la FESI, porque es la que se lleva los bombos y platillos, porque es la que está detrás de los casos de alto impacto, porque es la que metió a la cárcel a Otto Pérez, a los diputados y demás. Pero cuando entonces ya entramos a hacer un análisis de gestión institucional, pues toca ver la totalidad del trabajo de la institución. Y ahí yo empezaría diciendo lo siguiente. Yo creo que uno de los logros más significativos que tiene el Ministerio Público, y específicamente el último año, y creo que es un logro casi exclusivo de la gestión de Telma Aldana, porque el resto de logros, pues mucho de los mismos también son producto de trabajo que ya se había iniciado en tiempos de Claudia Paso, del mismo Amílcar Velázquez. Pero un logro que, por eso les digo, creo que es una medallita casi exclusiva de Telma Aldana, es el tema de las extorsiones. Cuando Telma Aldana asume la dirección de la Fiscalía en mayo del 2014, las extorsiones eran un fenómeno criminal en ascenso. Y la gestión de la exfiscal general Claudia Paz y Paz había dejado el fenómeno de las extorsiones como algo dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Entonces, realmente los fiscales de contra el crimen organizado rastreaban, como su nombre lo dice, estructuras de crimen organizado, estructuras de robo de vehículos y estructuras de extorsionistas. Llega Telma Aldana al Ministerio Público y ella crea una unidad específica para atender los casos de extorsiones. Y esa unidad, les diría que en el último año dio muchísimos resultados. Hubo por lo menos 5 operativos que se me vienen a la mente. Guate contra las extorsiones, Rescate del Sur, creo que el otro era MP contra la extorsión, que básicamente eran operativos masivos, a gran escala, en los que se llevaban 100, 150 allanamientos al unísono, se producían 70, 80 capturas. Entonces, al final del día,
Creo que todo el combate o la cantidad de recursos y de atención que se le ha puesto al fenómeno de las extorsiones es sin duda uno de los logros particulares de la gestión Telma Aldana, más allá de los casos de FESI. Fuera de la FESI, ¿hay más Ministerio Público, Estuardo? Hemos concentrado la atención en esa fiscalía. Por supuesto está también la Fiscalía de Delitos de Financiamiento Político, que ha empezado a dar señales de vida recientemente, sobre todo porque sería ya la investigación, por ejemplo, de FCN Nación. Y luego hay una fiscalía que yo sí he visto que ha empezado a caminar, pero no por el camino correcto, que es la Fiscalía de Delitos Ambientales, creo que es esta fiscalía, pero en realidad son muy pocos. El problema cuando sucede lo que dice Philippe, que hay una fiscalía que es la que se lleva las estrellitas y se lleva las caritas alegres y es digamos, incluso la cobertura mediática. La cobertura mediática, es que las otras empiezan a sentirse mal, porque parecería que no están haciendo mayor cosa. Pero ahí empiezan unos por ejemplo, los de medio ambiente y todo eso empiezan a perseguir empresas, creo que equivocadamente muchas veces. Creo que también el proceso de depuración del Ministerio Público es un proceso que tiene que ir con mayor velocidad, pero también con mayor profundidad. Y casos como el que hemos conocido del fiscal de Mazatenango, que estaba unido al grupo de secuestradores y junto con el jefe de la policía, o casos como el que mismo que lanzó la preocupación la juez de Misco cuando mandó a decir al MP que por favor le enviaran gente idónea, que le enviaran gente capaz, o más recientemente, ayer precisamente, el caso de los Valdés Pais, en el cual pues el Ministerio Público basó, junto con la CICIG, la persecución de estos dos hermanos a partir de un falso testimonio. Entonces, la denuncia de la exfiscal en contra de la secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, también. Sí, esa es una gran... porque ella está siendo cuestionada por una ejecución de poder, y están las grabaciones de cómo presiona a una fiscal. O sea, hay también un proceso de depuración que tiene que apurarse y que tiene que profundizarse. Una cosa es la velocidad, pero otra cosa es la profundidad a la que tiene que llegar el Ministerio Público. Y es un proceso que va a tener que ser permanente, esta depuración. Sí, digamos, la contrainteligencia que debe tener el Ministerio Público es de tal magnitud que si no se depura, si no se autodepura, lo único que va a hacer es generar espacios a nuevas mafias, porque van saliendo unas, pero van entrando otras. La atención que hemos puesto sobre la Fiscalía FESI, la Especial contra la Impunidad, incluso marca que algunos piensen, algunos comentarios nos llegan acá, de una justicia o investigación selectiva. Pero yo creo que FESI no se da abasto para investigar todo al mismo tiempo. Es que justamente ese es el problema. Por ejemplo, hoy, si ustedes revisaban noticias, o en la última semana, la semana pasada, si ustedes revisaban noticias, FESI está en un punto en el que está llevando 4, 5, 6 procesos de forma paralela. Y realmente FESI es una fiscalía pequeña en comparación con las fiscalías distritales, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Fiscalía contra Extorsiones, que son fiscalías que por el volumen de los casos, la cantidad de casos que conocen, tienen mayor recurso humano, mayor recurso financiero asignado y demás. Entonces, lo que ocurre con FESI es que al final es una fiscalía élite. Y esa fiscalía élite, pues naturalmente es la que opera de la mano con CICIG los casos de alto impacto contra la impunidad. Entonces, hay naturalmente una percepción de justicia selectiva porque dicen, pues que solo le están pegando al Patriota y no le están pegando a los otros 25 partidos. Pero al final del día también hay que entender un poco que FESI es una de las piezas del gran rompecabezas dentro del Ministerio Público. Otra fiscalía, bueno, Estuardo mencionaba la Fiscalía de Delitos Ambientales. Otra fiscalía que también ha sido sin duda una de las fiscalías que ha estado también o que ha generado mucha atención mediática, es la Fiscalía de Delitos Económicos. Así es. Porque es la fiscalía que le toca operativizar y judicializar, mejor dicho,
Las las cuestiones de denuncias de SAT. Entonces, todos los casos que se judicializan, en los cuales se solicita, por ejemplo, intervención de empresas, orden de captura contra representantes legales de empresas por temas de evasión y demás, la mayoría de esos casos son de la Fiscalía de Delitos Económicos. Entonces, la Fiscalía de Delitos Económicos también es otra fiscalía que, al igual que FESI, genera mucha controversia en cuanto a la evaluación. Quienes dicen, no, es que hay terrorismo fiscal en el país, hay otros que dicen, no, por primera vez se está haciendo el trabajo efectivo de cobrar, y que hará interpretación de cada uno de ustedes como se percibe. Otra fiscalía que también creo que ha tenido muchos resultados que pasan en un segundo plano, diría yo, es la Fiscalía contra la Corrupción. La Fiscalía contra la Corrupción es la que le toca en gran medida operativizar y judicializar muchas de las denuncias que presenta la Contraloría General de Cuentas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el último informe de liquidación de presupuesto, si no estoy mal, la Contraloría presentó más de 450 denuncias. Entonces, eso quiere decir que toda esa carga de trabajo le llega a la Fiscalía contra la Corrupción, además de las denuncias individuales que le entran al sistema. Entonces, también la Fiscalía contra la Corrupción se ha enfocado mucho, por ejemplo, cuando vemos noticias de capturas de alcaldes, de miembros de consejos municipales, de, por ejemplo, cuando se dio el caso de la federación de... una federación deportiva. ¿De tiro o casa? Creo que fue. Fue una de ellas. Que tuvo problemas por el manejo de recursos, fue la Fiscalía contra la Corrupción. Se recordarán un caso de venta de plazas en la Dirección General de Educación Física. Pero todas estas se generan de los reportes de Contraloría. O de reportes de Contraloría o denuncias que hacen, por ejemplo, los funcionarios. Un nuevo funcionario que llega, toma posesión y se da cuenta que en su institución el funcionario anterior cometió algún tipo de anomalía, va y lo presenta al Ministerio Público la denuncia. Y esa denuncia se le traslada entonces a la Fiscalía contra la Corrupción. Entonces, es otra fiscalía que también ha tenido mucha atención. Y por último, otra fiscalía que también creo que tuvo buena prensa por lo que le tocó ver en los casos de alto impacto, fue la Fiscalía Metropolitana y Fiscalía de Delitos contra la Vida, por el caso o los dos casos, mejor dicho, de las estudiantes atropelladas y el caso del Hogar Virgen de la Asunción. Que ahí es donde se demostró, por lo menos a nivel mediático, el gran avance de investigación forense que ya hay dentro del Ministerio Público. Entonces, por eso les digo, creo que también muchas de esas fiscalías son las que a los ojos ciudadanos... Son las que han trabajado. Son las que, generan más atención porque son las que han estado encargadas de llevar muchos de los casos que generan noticia. Atrás de eso, N cantidad de fiscalías que llevan a cabo o que se encargan de los casos menos mediáticos. Bueno, ¿verdad? vamos al primer corte de la noche. La etiqueta SF informe, Telma, qué retos debe enfrentar el Ministerio Público en los siguientes años. De eso hablaremos al regresar. No se vaya.